Hola amigas y amigos, hoy es importante hablar de un tema del cual se está hablando muchísimo, que tiene en vilo al gobierno de México, que es la migración. Y hay que desmitificar varias cosas. El por qué la migración de México a Estados Unidos. Y por un lado tenemos a una presidenta que dice que gracias a los mexicanos es la riqueza de Estados Unidos. Y sería muy pues simple preguntarnos, pero ¿por qué entonces van a dejar esa riqueza a Estados Unidos y por qué no están en México produciendo, por qué no están en México dejando todo ese esfuerzo laboral que sería una gran riqueza para nuestro país? Pues bien, la migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno, pues digamos que no tan fácil de explicar, es complejo, que responde a muchas causas, entre las que destacan pues lo que ha estado pasando en el país, la falta de oportunidades económicas, ya que muchos mexicanos buscan mejores oportunidades laborales, salariales y sobre todo de calidad de vida en Estados Unidos, que México no las puede ofrecer. La diferencia en el nivel de ingresos y las oportunidades de empleo pueden ser un fuerte motivador para migrar. Nadie migra por gusto. Nadie quiere irse a otro país, todos queremos quedarnos en nuestro país, con nuestra familia, pero hay situaciones que nos obligan a hacerlo. Sobre todo también hay factores como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la inseguridad ha sido uno de los factores claves en los últimos años en donde se ha desbordado la violencia, sobre todo contra población civil y en varias regiones del país, si no es que ya se ha generalizado en todo el territorio nacional. Todas estas condiciones impulsan a las personas a buscar una vida mucho más segura y digna en Estados Unidos. También hay otros factores como los familiares, ya que la reunificación familiar es un motivo importantísimo. Muchos migrantes tienen familiares que ya residen en Estados Unidos. Muchos de nosotros tenemos un pariente allá que ha ido por diferentes circunstancias y finalmente esta reunificación es necesaria porque facilita un proceso de adaptación en este nuevo país. O sea, el recibir a los familiares, personas que ya llegaron allá en condiciones muy complejas, eso facilita que las personas puedan adaptarse mejor al país. Por otro lado, también la educación. Algunos mexicanos migran en busca de mejores oportunidades educativas, no solo para ellos, sino también para sus hijos. En México cada vez la calidad educativa ha reducido los niveles, llevando la educación a un nivel mínimo para las y los niños, reduciendo sus oportunidades, reduciendo la capacidad de que puedan acceder a buenos empleos y tener una vida digna. Ellos, las personas que migran, tienen la esperanza de acceder a una educación de calidad que brinde mejores perspectivas en el futuro para sus hijos. Y esto, ¿quién no lo desea? Entonces, México ahí sí, bueno, en todos los aspectos está fallando muchísimo, lejos de estar, pues, de alguna manera poniendo como algo, romantizando la migración de mexicanos a Estados Unidos. Por otra parte, algo que no se ha considerado, que se escucha muy poco, es el cambio climático, ¿sí? En algunas regiones de México, los efectos del cambio climático, como la sequía y la disminución de tierras cultivables, han llevado a muchas personas a migrar a las grandes ciudades y posteriormente a Estados Unidos, buscando un espacio mucho más propicio para la agricultura y sobre todo para la vida. Y también ante la falta, el abandono por parte del gobierno, particularmente la 4T, hacia la agricultura, hacia el agro, también está obligado a muchas familias al ya no tener la posibilidad de vivir de este sector, pues tienen que migrar, tienen que sobrevivir, y esto es otro de los factores. Y las redes migratorias. A lo largo de los años se han establecido redes migratorias que facilitan el proceso de migración. Las comunidades mexicanas en Estados Unidos pueden ofrecer apoyo y recursos a nuevos migrantes. Esto no le gusta, por supuesto que nada, a Trump, porque incluso estos migrantes, que sus hijos ya son nacidos allá, ha amenazado, aún violando la Constitución, el deportar a estos niños, a estos jóvenes, incluso muchos ya adultos, a sus países, a los países de origen de sus padres,
quitándoles la nacionalidad norteamericana simplemente por ser hijos de migrantes. Esto, bueno, es violatorio de todos los derechos humanos y de la Constitución de Estados Unidos y demás. Ya hay muchos estados que se han amparado para evitarlo, sobre todo estados demócratas. También las políticas migratorias son también un factor para que las personas migren, ya que las políticas migratorias y los programas de migración en Estados Unidos también influyen en estos flujos migratorios, ya que cuentan para poder facilitar o dificultar la entrada de migrantes. En resumen, la migración de mexicanos a Estados Unidos es el resultado de una combinación de factores económicos, sociales, familiares y ambientales que llevan a muchos a buscar oportunidades y sobre todo una mejor calidad de vida. Insisto, nadie se va por gusto y además la migración es un derecho humano. El problema es que cuando en un país son violados esos derechos, y esa es la causal por la cual tienen que emigrar, dejar todo, dejar su hogar, su familia y demás. Eso es lo que ya es preocupante. Es por eso que también hay que hablar de cuáles han sido los errores de México frente a la migración en los últimos 6 años. En estos últimos 6 años de López Obrador y estos pocos meses de Claudia, México ha enfrentado varios desafíos en relación con la migración y ha cometido errores terribles que han afectado tanto a los migrantes como a su propia política migratoria. Algunos de estos son la falta de un enfoque integral. Ustedes recordarán que López Obrador invitó a todos los que quisieran venir a México, que México les iba a abrir las puertas, que les iba a dar trabajos, una tarjeta del bienestar, poniendo en riesgo incluso la seguridad mexicana y los empleos y la calidad de vida de las y los mexicanos. Bueno, pues la política migratoria de México ha carecido de un enfoque integral que aborde las causas, estas causas raíz de la migración, como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades en los países de origen. O sea, también, por ejemplo, la violencia terrible y la violación de derechos humanos en las dictaduras que han venido a buscar refugio aquí. Bueno, pues esto ha llevado a una respuesta mucho más reactiva que proactiva. Tienen que estar constantemente resolviendo problemas o ante las amenazas de Estados Unidos, viendo a ver qué hacen, porque cuando se abrió este programa de Vénganse Todos y aquí los aceptamos, pues obviamente esto no solo nos metió muchos problemas dentro de México, sino también con nuestras fronteras, con nuestra frontera con Estados Unidos. También la cooperación excesiva con Estados Unidos ha sido un grave problema, ya que en algunos casos la colaboración con este país en la contención de migrantes ha llevado a políticas que priorizan el control fronterizo sobre la protección de los derechos humanos. No importa cómo los controles, pero hay que contenerlos sin importar el lado humano. Es decir, esto ha resultado en situaciones de vulnerabilidad para los migrantes, incluyendo detenciones y deportaciones de las formas más brutales. E insistir en las violaciones de derechos humanos, ya que ha habido informes de abusos y violaciones de derechos humanos hacia migrantes en México. Ustedes recordarán este incendio terrible en uno de los albergues en el lado mexicano, en donde se les cerraron las puertas ante un incendio provocado, sí, pero debieron de haber abierto las rejas que los contenían. Al contrario, les pusieron candados y murieron más de 200 personas solamente por esta negligencia de las autoridades mexicanas. También han habido estas detenciones arbitrarias, extorsiones y violencia por parte de las autoridades o grupos criminales. Hay en ocasiones que para desalentar la migración lo que hacen es a las familias las separan y a unos los regresan por un lado de la frontera, tal vez, no sé, por Juárez, y a los otros los regresan por el lado contrario, del otro lado del país, a los niños chiquitos. Esto facilita a los grupos criminales la captación de mujeres para trata de personas, de niños también para trata de niños y obviamente no solo desanima a la gente a seguir migrando, sino que muchas familias no vuelven a ver a sus hijos, a sus familiares por esta
criminal acción por parte de las autoridades. Hay una falta terrible de mecanismos efectivos para proteger a los migrantes y esto se ha convertido ya en un punto crítico. También la desigualdad en el tratamiento a los migrantes, ya que la respuesta del gobierno mexicano ha variado según la nacionalidad de los migrantes, lo que ha generado críticas sobre un tratamiento desigual. Es decir, hay discriminación en el trato a los migrantes por parte del gobierno mexicano. Por ejemplo, los migrantes de nacionalidades, de ciertas nacionalidades, pueden recibir más atención y protección que otros. También hay una inadecuada atención en los migrantes en tránsito, porque ustedes saben que no todos llegan directo al norte del país, sino algunos vienen desde Guatemala y empiezan su éxodo desde Guatemala hasta que llegan a la frontera y van pasando por las diferentes ciudades del territorio nacional. Y muchos migrantes que pasan por México en su camino a Estados Unidos enfrentan condiciones muy peligrosas y sobre todo muy precarias y insalubres. La falta de refugios seguros, la atención médica, la asistencia legal, esto ha dejado a muchos en situaciones muy vulnerables. Aquí en la Ciudad de México los vemos en algunos cruces que están pidiendo dinero, dinero para comer y sobrevivir ese día con toda su familia. En verdad, si pensamos que la migración es un derecho humano, y que muchos de nosotros podríamos estar en esa condición, es necesario el que en ese momento podamos ser un factor de cambio para esa familia, el poderlos ayudar en ese pequeño pedazo de trayecto que les corresponde. Por otro lado, la política de detener y devolver. La implementación de estas políticas que buscan detener y devolver a migrantes ha sido criticada por poner en riesgo la vida y la seguridad de estas personas sin considerar adecuadamente sus necesidades y las razones para migrar. En estos últimos días que varios gobiernos han estado recibiendo, gobiernos de Latinoamérica han estado recibiendo, en el caso de Brasil, a sus migrantes. En el caso de Brasil dijeron que los mandaron esposados de manos y pies. Hay que recordar que los migrantes no son criminales. Eso debe hacerse para criminales peligrosos. No son criminales. Se ha mantenido esta narrativa que México manda a los criminales porque vacían sus cárceles para que lleguen a Estados Unidos. Esa es una falacia, eso es una gran mentira para exacerbar el odio de los connacionales estadounidenses hacia cualquier persona que migre. Aparte, siendo una ironía, casi todos ellos, si no es que todos, son hijos, nietos o bisnietos de migrantes y ahora se han convertido justamente en, pues, rechazan parte de lo que ellos son, pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es la forma como los tratan y la narrativa en relación a los migrantes, personas que se ha demostrado que llegan a trabajar y dan lo mejor de sí justamente y hasta el triple justamente para poderse mantener en el país. Hay una falta de apoyo terrible a las comunidades receptoras, o sea, en cada uno de los países, particularmente en México, ya que las comunidades de México que reciben migrantes a menudo no reciben el apoyo necesario para gestionar el aumento de la población migrante. Hay muchos reportajes sobre, por ejemplo, la Casa del Migrante, que ellos lo que denuncian es que llegan más migrantes de los que pueden ellos acoger, no tienen los suministros para poderles dar comida a todos, para poderles dar albergue, pero el gobierno no quiere cooperar con estos organismos de la sociedad civil, quieren ellos absorberlo todo sin tener la capacidad y lanzaron un programa de una tarjeta del bienestar que también en varias entrevistas que les han hecho a los migrantes dicen que no tienen idea de este programa, que no saben dónde se va a dar y que no se ha establecido un programa que dé certeza a los migrantes, que sepan a dónde llegar, con quién poder hablar, dónde pueden acogerlos. Y esto ha generado conflictos y sobre todo tensiones a nivel local. Por otro lado, también la falta de inversión en desarrollo regional. O sea, si ya no queremos que haya migración, es necesario que se cambien las condiciones dentro de México, sobre todo las condiciones de inseguridad, una inseguridad que ya está totalmente desbordada.
No se han implementado suficientes programas de desarrollo en las regiones de origen de las personas migrantes para abordar las causas de la migración. No se ha invertido en desarrollo económico y social para reducir el flujo migratorio. La respuesta de México a la migración en los últimos 6 años ha mostrado unas graves deficiencias en términos de enfoque en protección de derechos humanos y atención integral, lo que ha llevado a situaciones críticas tanto para los migrantes como para nuestro país.